darles las bienvenidas tanto en forma presencial como en forma virtual. Tenemos hoy nuestra segunda sesión del año 2023. Tengo el gusto de presentarles al Presidium. Me acompaña la doctora Frida Medina, que es nuestra actual secretaria, el doctor Gonzalo Guzmán, que es un suplente secretario, y el doctor Antonio Rosiles es el director del capítulo de peritos. Para mí es muchísimo gusto tener otra vez las sesiones presenciales después de 2 años y medio de tenerlas en forma virtual. Una de las características del ser humano es su sociabilidad. Sabemos que el hecho de tener solamente la cuestión académica, sino también tener y desarrollar entidades como la amistad, el afecto, el acercamiento, son muy necesarios para el ser humano. Teniendo esto como en base, el colegio se ha preocupado siempre por 2 aspectos principales. Uno que es la mejora médica continua, tener un nivel académico adecuado, siempre acorde con los tiempos actuales y siempre buscando una superación, por un lado. Y por el otro lado, no olvidar el factor humano, la amistad que tenemos, que nos ha caracterizado desde que se creó nuestro colegio. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Gonzalo Guzmán para que nos haga la lectura de la sesión anterior. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor, buenas noches. A nombre del doctor Guillermo García Pinto, le damos la más cordial bienvenida y vamos a proceder a la lectura del acta anterior. El acta anterior de la primera sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 1 de febrero de 2023. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la primera sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2022-2024, iniciando a las 20 horas con un registro de 498 asistentes bajo el desahogo de lo siguiente. Orden del día. Se realizó la lectura del acta décima sesión reglamentaria celebrada el 9 de noviembre de 2022, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y a su vez se dio la apertura de la sesión coordinada por el doctor Alberto Cuéllar Avaroa, titular del capítulo de la especialidad de pie y tobillo. El doctor Cuéllar Avaroa dio una breve introducción sobre el panel del foro. Tendón de Aquiles, la tendinitis a las complicaciones. Posteriormente, el doctor Luis Villegas Macedo habló sobre el tema tendinitis corporal. El doctor Antonio Cisneros Fuentes sobre tendinitis insercional. El doctor Ricardo Cortés García presentó el tema de rehabilitación en las lesiones de Aquiles. La doctora Ana Cristina Martínez habló sobre el tema manejo de las rupturas agudas. El doctor Ricardo Rodríguez Ciodaro sobre manejo de rupturas crónicas. El doctor Luis Felipe Hermida Galindo presentó el tema complicaciones de la cirugía del tendón de Aquiles. Y por último, se abrió un espacio para preguntas y comentarios. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o preguntas, favor de hacerlas llegar. Muchas gracias. Y damos la palabra a la doctora Frida Medina. Buenas noches. En eventos y asuntos generales, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se han restaurado las actividades de forma normal en horario habitual. Se recomienda en general se sigan apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver a sus necesidades. Ponemos a su disposición la nueva plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones desde la comodidad de su consultorio o de su hogar. Acceda a través de la plataforma https://plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala.
Les informamos la agenda de actividades académicas que el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene programadas próximamente. Hemos iniciado nuestro 14º Diplomado de Formación de Profesores en el área de la salud, el 20 de enero y finalizará el 1 de diciembre del presente año. Número 2. El Colegio Mexicano de Ortopedia hizo presencia en la 23ª Reunión Internacional de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, realizada del 15 al 18 de febrero en Cancún. Agradecemos a la sociedad por su atenta invitación, la cual ha sido una experiencia enriquecedora e intercambio académico. 3. Se realizó con gran éxito el primer Congreso de Ortopedia para Médicos Generales, realizado el 24 y 25 de febrero en las instalaciones de nuestra sede. Este evento se coordinó directamente con CONAMEGE. 4. No te pierdas nuestra sesión del capítulo de alta especialidad en pie y tobillo en conjunto con la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, la cual se realizará el 22 de marzo en las instalaciones de nuestra sede a las 20 horas. Número 5. Te invitamos a participar en nuestro 68º Congreso Nacional de Ortopedia a realizarse del 27 de abril al 1 de mayo en el puerto de Acapulco. Gracias a tu entusiasmo, hemos extendido nuestras fechas para recibir trabajos libres hasta el 27 de marzo. Para mayor información, visita nuestra página web. A continuación, presentaremos nuestro video promocional. Hola, soy el doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología del bienio 2022-2024. Hola, soy el doctor Francisco González Macías, presidente del Congreso de Ortopedia 2023, que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero. Bienvenidos. El Colegio Mexicano de Ortopedia se fundó en el año 1946. 9 años después, un grupo visionario de ortopedistas realizó el primer evento académico. De tal manera que en el año 2023 estaremos efectuando el 68º Congreso Nacional de Ortopedia, por cierto, el más antiguo del habla hispana. Las majestuosas instalaciones del Mundo Imperial serán la sede de este importante acontecimiento en el marco del bello Acapulco, uno de los lugares más hermosos a nivel mundial. El evento académico se desarrollará a cabo en una de las mejores temporadas para visitar esta ciudad. Será del 27 de abril al 1 de mayo. El Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia se ha caracterizado históricamente por lograr y mantener un alto grado de calidad académica. Nuestro compromiso es continuar. Los ortopedistas tendremos la oportunidad de convivir e intercambiar las más avanzadas técnicas quirúrgicas, tratamientos y adelantos en la patología músculo-esquelética. El alto nivel es logrado por la presencia de los más importantes ortopedistas a nivel mundial y nacional, que interactúan con los asistentes y enriquecen la experiencia profesional. Hablaremos de temas de impactante actualidad, como son cirugía robótica, telemedicina, biosensores, enseñanza digital e ingeniería genética en ortopedia, entre otros. El evento académico alberga una exposición científico-comercial de gran magnitud. En este espacio, las empresas nos muestran los adelantos que se han obtenido en sus diferentes áreas. Y por otro lado, los ortopedistas aportan sus ideas para el mejoramiento de los implantes usados en ortopedia. Una gran característica del Congreso es su adaptabilidad. Por segundo año consecutivo, el Congreso se efectuará de una manera híbrida. Por un lado, presencial, para facilitar la interacción personal, y por otro, la modalidad digital, para aquellos médicos que por diversas circunstancias no pueden asistir en forma física, pero que están interesados en mantenerse actualizados en el saber ortopédico. La interacción entre los ponentes y los asistentes se efectuará en diferentes modalidades. Tendremos simposios, mesas redondas, votación digital, talleres, esto para aprovechar al máximo la experiencia con los profesores. Otro sello distintivo del Congreso es la variedad y diversidad de los eventos sociales. Y por qué no, el reencuentro de los ortopedistas y sus acompañantes. Los esperamos en Acapulco 2023. Acapulco te espera con los brazos abiertos. Un lugar que lo tiene todo. La calidez de su gente es lo mejor. Te esperamos.
Esta es tu casa. Recuerda, 2023. Los esperamos en el Congreso de Ortopedia y Traumatología, Acapulco 2023. Quiero aprovechar para felicitar a todos los ortopedistas que un día como hoy, hace algunos años, iniciamos esta fabulosa y maravillosa aventura que se llama Traumatología y Ortopedia. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, CMO, y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Nos complace informarles que en días pasados el Colegio Mexicano de Ortopedia y CLSF, por las siglas de Chicago Lower Extremity Surgical Foundation, firmamos convenio de colaboración con el objetivo de continuar impulsando las actividades académicas y científicas de nuestra especialidad. A nuestros nuevos miembros titulares y eméritos se les informa que ya están disponibles sus diplomas físicos en el colegio. Favor de pasar a recogerlos en horario de atención de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Aprovechamos también para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. La doctora Estefanis Villanueva Martínez, al doctor J. Miguel Samarripa Jauregui y al doctor Héctor Soriano Solís. A continuación, le cedemos la palabra al doctor José Antonio Rosiles Esquiz, titular del Comité de Desarrollo Académico de Peritos en Ortopedia, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Individualización del consentimiento informado. Sean todos ustedes bienvenidos. En el transcurso de los últimos 6 años, yo creo que hemos abordado el tema de consentimiento informado en distintos eventos, en congresos, en reuniones, en reglamentarias. Y no solo aquí, en FEMECOT también lo siguen abordando, lo sigue abordando la academia, lo sigue abordando la CONAMED, y parece que entre más se difunde, más se complica. Y no es que se complique el consentimiento informado, no es que se complique la actividad como tal. El problema es la percepción que tenemos del mismo. Después de haberlo abordado de diversas maneras, como un arma de doble filo, como una forma, como una bilateralidad, en el capítulo de peritos llegamos a la conclusión de que es necesario retomar los elementos necesarios para replantearse el fenómeno de la actividad médica con respecto a ese elemento. Para no adelantar, porque precisamente la percepción de esto es lo que parece que lo ha ido viciando progresivamente, de una manera incluso dramática. Se han incrementado las demandas. Un buen día la relación médico-paciente se metió en medio de los dos, un patrocinador, después un pagador de servicios, luego un proveedor, luego un abogado, luego una aseguradora de responsabilidad civil. Todo sale del bolsillo del paciente, y todo sale de las coronarias del cirujano también. Comenzamos a ver que algo no estaba funcionando bien. Conforme vamos más avanzando en la modernidad, en los últimos 20 años, la cirugía y la medicina han avanzado lo que no había avanzado en los últimos 25 siglos. Ha avanzado estrepitosamente, y parece que ahora nos hacen sentir, nos quieren ver o nos venden la idea de que somos los villanos de la película. Pero constantemente algo pasó.
Algo pasó y entre ese algo pasó tenemos situaciones que jamás imaginamos que alguien en su teléfono pudiera revisar no solo el diagnóstico, sino la prescripción, la dosis, incluso la técnica que le estamos ofreciendo. En el teléfono, en cuestión de 10 segundos. Así como en la Edad Media, el oscurantismo, la dificultad de la información era grande y era resguardada, tan malo era eso, como tan malo es la abundancia de información que estamos viviendo en este momento. ¿Y con qué criterio se consulta? ¿Y con qué criterio se cuestiona? ¿Y con qué criterio? No, es al estado anímico en que se encuentra el paciente cuando lo está consultando. Con los médicos hipocráticos se inició el primer cambio de paradigma. El médico ya dejó de ser el mediador entre los dioses y el enfermo. Ya no era necesario eso. Y se inicia la medicina hipocrática. La medicina hipocrática donde se vuelve el amigo que está en la cabecera, donde es digno de confianza, palabrita interesante, situado a la cabecera del enfermo, sujeto al principio fundamental del primer pilar de la ética médica o de la bioética, dicen otros. Primero, no dañar. Primero, la beneficencia. Más adelantito, ya el sefardí, el enorme Maimónides, decía que el médico y el paciente establecen una relación no solo técnica, sino interpersonal. Es el encuentro de dos seres humanos. Y es lo que a veces estamos olvidando. No es con la aseguradora, no es con el grupo, no es con la empresa del hospital. Es el contacto entre dos seres humanos, ambos con una biografía única, irrepetible, un momento que no vuelve a suceder, no es estándar. Así como la pandemia tuvo 3 víctimas inmediatas, antes de que todo sucediera. La primera víctima fue la verdad. La segunda, un principio fundamental de la medicina. ¿Cuál? Nos enseñaron a ver enfermos, no enfermedades. Toda la gente estaba abordando una enfermedad. Un momento. El problema eran los enfermos y matamos y aniquilamos y cuchillamos. El otro principio de la medicina, una triada ecológica. Nadie se pudo hablar de la triada ecológica, era el bicho, ya ni el paciente diabético, ya ni el paciente hipertenso, no, era el bicho. Las matamos. ¿Y por qué? Por la abundancia de información, porque queríamos verlo todo en blanco y negro, queríamos clasificarlo todos. Ese encuentro de dos personas fue perdiéndose. El doctor Ignacio Chávez, de grata memoria y obra, decía que la relación entre el médico y el paciente era un encuentro, era la confianza frente a la conciencia. ¿O es? ¿O era? Yo creo que sigue siendo, y quisiéramos que así fuera. Es una relación interhumana. Y el ser humano pide ayuda a otro para resolver un problema que por sí solo no puede resolverlo. Pérez Tamayo abunda mucho en esto. Hacia 1979 los 4 pilares se vieron aumentados. Y aquí es donde entra todo esto en relación al famoso consentimiento informado. No nada más son los 4, no. Bachmann y Childers agregaron en 79 también la veracidad y la confidencialidad. Ya no son 4 pilares, son 6 pilares de la ética médica. Y soy claro, de la ética médica, porque muchas veces estamos confundiendo eso de la bioética con la ética médica. Pero esto es de la ética médica. No, esto es de ética. Y son exigibles a cualquier profesional, a cualquier persona que nos va a hacer un servicio. También nosotros demandamos de esa persona que nos deje decidir cómo se va a hacer, que nos hable con la verdad si se puede o no se puede, que no me afecte, que no me dañe y que sea justo y que sea confidencial en lo que le pido. Entonces es para médicos. No, este es para la relación interhumana. ¿Lo adaptamos? Lamentablemente no lo estamos adaptando a la actividad médica y confundimos la ética de médica con la ética del médico. Y esto tiene 4 principios fundamentales.
La ética del médico se ubica en el estudio continuo de la medicina. El médico que no se actualiza, es para mí un honor y un gusto venir a actualizarme aquí al colegio, estar en contacto permanente con los colegas, saber qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, más allá de la grande ciencia y de las últimas clasificaciones que aparecen en el journal. No, es el intercambio de experiencias, como dijo el doctor García Pinto. Es la convivencia con mis pares. El segundo punto de la ética del médico, la enseñanza continua. Casi en todas las lenguas nos dicen doctores, no por el título de doctor, sino por la actividad docere, de docencia, de enseñar. ¿Lo estamos haciendo realmente? Eso hay que preguntárselo a cada quien. La ética del médico incluye la investigación científica, no bajo el microscopio, como dice Pérez Tamayo, no, bajo la vigilancia de las estadísticas, bajo la vigilancia del desarrollo de la unidad, del hospital, del sitio, donde podamos tomar mejores decisiones en el entorno donde practicamos. Y el manejo integral del paciente, a ver qué día dejamos de operar una caderita o un tobillito. Una caderita, un tobillito con hipertensión arterial, con diabetes, con 200 comorbilidades, pero es igual. Sí es igual, pero el paciente no es igual. No es lo mismo. El incumplimiento de estos 4 principios, dice Pérez Tamayo, y estoy de acuerdo con él, no solo lo hacen un mal médico, lo hacen un médico malo, y no solo malo, lo hacen un médico inmoral. ¿Y qué va a pasar si no lo hace? Nada. Cuando se venga la acusación es cuando va a tener problemas. Pero antes no. Y puede ver a 200 así, a 500, a 1000, trabajar 40 años y tener al primero que le hace la vida pesada. Y cuando rememore todo esto va a decir, si yo hubiera detenido un momento. No es suficiente que el médico haga todo lo necesario, decía Hipócrates. El enfermo y sus familiares y acompañantes también deben cooperar y las circunstancias deben estar a favor. ¿Qué tiene que ver esto? Con la información. Con la información. Con un canal de comunicación verdaderamente permeable, con una facultad de poder hacer entender al paciente las conveniencias, las inconveniencias de la cirugía. No, señores, de ese paciente para ese procedimiento, para esa enfermedad o para esa lesión. La exclusividad es el tiempo de esa persona lo que se debe llevar. No es nuevo, desde 1949 Asher planteó 7 pecados capitales del médico que acaban y aterrizan en lo mismo, en la oscuridad, en la crueldad, en la mala educación, en la superespecialización. Porque entre más sabemos, más déspotas somos. El amor, en la espantofilia, queremos ver casos superespeciales y las clasificaciones más complejas que ningún residente me las entiende. ¿Para qué? Pues por mi soberbia. Porque aparte de ser soberbio como médico, como ortopedista soy soberbio. Y que diga aquí quién no lo es, por favor. En mayor o en menor medida. Todos lo somos. La estupidez común y la pereza. Sí, hay condiciones a veces de manejo que dice uno, eso no solamente está mal, es insensato. Bueno. Otros que aplicó Sánchez Medal, aquí en 1960, y también muy publicados por otros médicos. El afán de lucro, la desorientación, la discriminación y el barbarismo en el lenguaje. Junto a esto, obviamente, se ponen otros, como los pecados capitales, virtudes que deben ser. ¿Cómo voy a garantizar la comunicación con claridad, con caridad, con buena educación, subespecialización, amor a lo común, sentido común, diligencia, voto de pobreza, orientación, equidad y uso correcto del lenguaje? Pero esto estábamos hablando todavía de los 50, de los 60, pero un día el mundo cambió y la información aumentó. Pero aparte de eso, la atención médica se modificó. Dejó de ser atención médica como tal. La crisis de 1973, las empresas estatales ya no pudieron competir con las empresas privadas y delegaron totalmente las funciones a otros organismos, a otras organizaciones, para dirigir los recursos o orientarlos, dejando
la prestación de los servicios médicos a las fuerzas del mercado. Los servicios médicos se volvieron entonces una empresa que tiene muchas partes, ya dije, proveedores, servicios, patrocinadores, terceros pagadores, auditores. No me han puesto auditores, no me han puesto el reloj, no, voy perdido. Estoy en ceros. No, jamás apareció, estuvo en ceros todo el tiempo. Estuvo en ceros todo el tiempo. Bueno, termino. Servicios médicos, empresas. Así el individuo se constituyó en un consumidor, un cliente individual. El individualismo recibió un precio, una gratificación, que fue: tú también participas para decidir. Tú también participas para decidir. ¿Sí? Y lo informamos. Ahí es donde comienza el problema. En el 96, en Chile, con la democracia cristiana, se hizo una gran efervescencia con el consentimiento informado, pero acaban en lo mismo, en un sí o en un no. ¿Cuál participación? Nada más es decir si sí o si no. No hay para seguir adelante. Entonces no hay una reciprocidad. Hay que decir, y los que ejercimos la medicina en la década de los 70s, en la norma técnica 152, porque ya había norma para el expediente clínico, no se menciona la palabra consentimiento informado. No se menciona la palabra consentimiento, se habla de autorización. En el reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios médicos, tampoco se menciona más que la palabra autorización. En la norma oficial 168, en 1998, se habla por primera vez de las cartas de consentimiento informado. Y parece que ahí es donde comenzó el problema. Se comenzó a burocratizar una actividad médica a través de un documento. Y se vuelve suficiente. Y en todo el tiempo que me he dedicado a servicios periciales he conocido a cientos de médicos que todos me llevan un nuevo formato muy efectivo. Si el problema no es el formato, es la relación médico-paciente, es consentir la realización de un procedimiento médico derivado de la información, no de la carta ni de la firma. ¿Por qué? Porque todos piensan que los protegen. El consentimiento informado no es un elemento que proteja. El que es dueño del saber, para perjudicar o para beneficiar, lo puede usar. Los médicos diéramos a los pacientes toda la información, dicen muchos, no se tomarían los tratamientos. De todos modos, no se los toman. El paciente, al acudir con el médico, debe confiar únicamente en lo que dice el médico. Tampoco eso es cierto. Proliferan los eventos de este tipo, donde los médicos que acuden les pregunto ¿para qué vinieron? Pues para defenderme. ¿De quién? Del paciente. ¿Cómo? ¿Te quieres defender del paciente? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si hubiera un día sin médicos? No, se mueren todos. ¿Pero te has puesto a pensar qué nos pasaría a nosotros si hubiera un día sin pacientes? Ah, carambas. Entonces comenzamos a esto, el paciente se quiere defender, el médico se quiere defender del paciente, y entonces llegamos a la carta de consentimiento informado. Al considerar el consentimiento informado, por un lado, un medio de defensa de unos y un medio de defensa de otros, pues es un sueño de la razón y produce los peores monstruos, los peores engaños. Y probablemente todo se derive de una concepción errónea del término. En inglés, informated consent. En español, consentimiento informado. En polaco, cambia, ya aparece la palabra que dijimos al principio, consciente. Consciente acuerdo, consciente autorización o consentimiento. Zgoda significa esas tres cosas. Consciente autorización por participación en el estudio. Una confianza frente a una conciencia. Eso es el consentimiento informado, no es una carta. En este momento vamos a iniciar ahora con retardo porque no vi el reloj, porque no lo prendieron. Consideraciones periciales a cargo del doctor Fernando Ruiz, que ha sido titular de este capítulo, fue de los fundadores, y esas consideraciones médicas periciales en el consentimiento informado las va a desarrollar. A continuación, el doctor Raúl Ortiz nos va a hablar de los requisitos administrativos del consentimiento. En tercer lugar, el doctor Carriedo, de los pioneros en cirugía artroscópica, sobre el consentimiento informado en los procedimientos de mínima invasión.
Y finalmente, un conflicto judicial por cirugía articular sin elementos de mala práctica relacionado directamente con las deficiencias del consentimiento informado inicial. Muchas gracias por su atención y espero que pueda cooperar un poquito en la modificación del paradigma, la comprensión de que no es un papel, que no es un requisito administrativo, es toda el clímax de la relación médico-paciente, el consentimiento. Aquí les queda la bibliografía. Muchas gracias. Buenas noches. Pues me toca espantarlos. ¿Qué nos pasa si no hacemos las cosas como nos marca la ley? O decimos como aquel, no me vengan que la ley es la ley. Acerca de los riesgos y beneficios de un procedimiento quirúrgico al cual una persona será sometida, hace procedente la acción por daño moral. El caso derivó de una cirugía de reemplazo de cadera que se le practicó a una persona en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la cual se produjo una lesión en el nervio ciático que le provocó cierto grado de incapacidad. La paciente, inconforme con dicho acto médico, demandó el pago del daño material y moral al instituto, así como a los médicos que la atendieron. La primera sala determinó, como resultado de su análisis, la procedencia de la acción de daño moral. Esto con base en el derecho de autodeterminación del paciente, al que se le debe de otorgar toda aquella información que le resulte suficiente para elegir la que considere más benéfica. Los ministros concluyeron que resulta insuficiente la existencia de documentos genéricos y abstractos, firmados por los pacientes, que no reúnan los requisitos mínimos establecidos en la norma oficial aplicable. Se estableció que las cartas de consentimiento informado no deben ser vistas como una carga excesiva para los profesionales de la salud, sino como una herramienta legal que les otorga seguridad jurídica. La primera sala exhortó a las autoridades sanitarias a implementar las políticas públicas para que los médicos informen a sus pacientes sobre los beneficios y riesgos esperados antes de la aplicación de cualquier procedimiento médico. En este caso, demandaron al médico del INR, y a través del consentimiento informado, él se deshizo de la responsabilidad. Quien era responsable en esta situación es la institución. Después podemos comentarlo. El consentimiento informado es otro documento que tenemos en el expediente clínico y es un documento escrito. Debe ser escrito. Debe estar firmado por el paciente o su representante legal, donde se acepta un procedimiento. En la actualidad, si van a dar RCP a un paciente, tienen que preguntarle si les autoriza, aunque esté muriendo. ¿Sí? Lo dijeron en los últimos 5 cursos de ATLS en La Roja. Y proponerle al paciente que tiene información, que se le han dicho los riesgos y los beneficios del tratamiento al que en un momento dado va a ser sometido. ¿Qué fundamentación legal tenemos? Pues comenzamos en 1981 con la Ley General de Salud, un amparo directo en el 2012 y la norma oficial mexicana 004 de 2012. De ahí se ha ido mejorando conforme ha ido pasando el tiempo. ¿Cuáles son los principios éticos que rigen la práctica médica? La beneficencia, la no maleficencia, es decir, no hacer más daño. Desde el punto de vista legal, el número 1 es la autodeterminación del paciente. En la actualidad, tienen que pedir permiso para revisarle la rodilla, si es que la paciente se queja de problemas de la rodilla o del pie. ¿Me permite revisarla? Porque si ustedes no lo permiten,
el paciente puede acusarlos de que lo acosaron, ¿sí? Y el principio de justicia. Estos son los principios de la práctica médica. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos los médicos? ¿Sí? Tenemos una obligación de cuidado, que es científico, técnico, ético, jurídico y de derechos humanos. Tenemos una obligación de medios, tenemos una obligación de seguridad, tenemos un deber de información, tenemos que informarle al paciente cada uno de los pasos que se vayan dando y que vayamos teniendo. Y no tenemos una obligación de resultados. Y esto es importantísimo porque a veces nosotros nos ponemos la obligación y le decimos al paciente, va a quedar como cuando tenía 18 años, ¿sí? Ustedes acaban de prometer un resultado, ¿sí? La ley no nos obliga a dar un resultado. En mi concepto, ¿cuáles son los documentos que son indispensables en el expediente clínico y que son los que nos van a salvar o nos van a hundir en caso de una demanda? La historia clínica, como todos lo sabemos, la nota inicial, una buena nota inicial de nosotros en lo que sea, ya estuvo. Una nota preoperatoria adecuada, un consentimiento informado y la nota quirúrgica. Si no hacen una buena nota quirúrgica, y más cuando hay un accidente, el R1 nos pone muy libre. Se produjo lesión del nervio ciático. Doctor, ¿cómo se producen las lesiones? ¿Sí? ¿Por dolo o por impericia? ¿Sí? ¿Por dolo o por culpa? Entonces, ¿con qué tenemos que comenzar el consentimiento informado? Reconociendo que el paciente tiene derecho a ser informado. Ahí comenzamos. Si ustedes no consideran que el paciente deba ser informado, ya estamos mal. La segunda etapa es determinar desde el estándar de información que debemos darle. Me gustaría poner y hacer un consenso aquí, cómo informar que el paciente tiene una lumbalgia. ¿Qué le explico? ¿Qué le explico que tiene un problema de artrosis? ¿Cómo se lo explico? Ojalá y tuviéramos más o menos una cierta información estándar, ¿sí? Deber de información asistencial. ¿Qué le tenemos que decir al paciente? Número uno, primero un paciente que sea consciente, no que vaya a ver qué es lo que le vamos a proponer para hacerlo mal. Y ya desde ahí vamos viendo si nos van a demandar. Saber que el paciente es incapaz de adoptar decisiones. Pacientes menores de edad, pacientes de la tercera edad, pacientes inconscientes, ¿sí? Los datos mínimos que debe contener el consentimiento informado, bueno, esto ya lo leyeron. Cartas de consentimiento informado deberá contener nombre de la institución, nombre, razón, título del documento, etcétera. Autorización al personal de salud para atención de contingencias. Ojo, en un consentimiento informado yo le pongo que voy a hacer una artroscopía, ¿sí? No le dije que iba a ser abierta. ¿Qué va a suceder? ¿Estoy en lo real o no? ¿Puedo tomar esa decisión sin habérsela preguntado al paciente? ¿Sí? Entonces, aquí vamos en esta situación. Cualquier procedimiento, entonces, tenemos una situación importante. Tratamientos adicionales al que prometimos. Entonces, ¿esto cómo lo voy a dejar abierto en mi consentimiento informado? Ya sé los riesgos que tiene, ¿sí? Hay riesgos previsibles, o los riesgos típicos. ¿Existe el riesgo inherente de la cirugía? Todo paciente que se le hace cirugía sangra. ¿Es un riesgo inherente? No, porque en la actualidad tenemos columnas que nos sangran 20, 30, 50 centímetros cúbicos. Una prótesis de rodilla que sangró 15 mililitros, entonces el sangrado no es un riesgo inherente. Y hemos discutido si existe el riesgo inherente. El riesgo inherente de la vida será la muerte. Riesgos no vinculados directamente. Consentimiento debe ser libre y voluntario. Formato.
A cada rato hay formatos para ver que nos salgan bien y el pleito de siempre. Momento de presentación de la información para el consentimiento. No se permiten los consentimientos informados colectivos, que fue lo que oímos de la primera sala. Ahora sí que quienes operan puras prótesis de rodilla, pues ya tienen su consentimiento para la prótesis. ¿Por qué no hago un consentimiento? Porque es una individualización del individuo y una personalidad de la persona. Eso es lo más importante. Siempre hemos dicho que hay pacientes, no hay enfermedades. Entonces, aplíquemelo en esto. La libertad de prescripción médica, ahí está el cambio de prescripción que le hicimos al paciente. ¿Sí? ¿Cómo nos toca a los peritos enseñarle al abogado para que defienda a un paciente que le prometimos un consentimiento informado y que después no fue? ¿Sí? Estado de necesidad terapéutica, renuncia del paciente a recibir información. Tenemos, y en el hospital privado, ¿quién vigila que se haga esto? Tenemos que tener la revocación de mandato. ¿Qué sucede si el médico no hace un consentimiento informado? ¿Sí? Se somete a una conducta culposa. Es antijurídica porque nos están obligando y nos están diciendo, hágase el consentimiento informado. Si no lo hago, entonces estoy haciendo una situación que está dentro de la situación legal. ¿Sí? Cumplimientos y deberes y la obligación del médico en la medicina curativa. ¿Qué responsabilidad civil tenemos? ¿Tenemos un daño por no hacer un documento de este tipo? Dicen los abogados que hay un daño moral por lesión del derecho al paciente a la autonomía, a la autodeterminación. Me dijeron que me iban a poner un implante A y me pusieron un B. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no me dijeron que me lo iban a poner? ¿Por qué no me dijeron que era una alternativa? ¿Ya? Considerar el daño dependiente, no autónomo del resultado negativo de la actuación médica. ¿Se prescribe? ¿Caduca esta omisión? Sí, caduca a los 2 años. Pero cualquier abogado con dos dedos de cerebro dice que la prescripción del expediente es a 5 años. ¿Sí? Se les queda de tarea. Gracias. Buenas noches, pues vamos a hablar acerca de las tendencias actuales y los requisitos administrativos del consentimiento informado. Básicamente, los requisitos administrativos ya fueron mencionados, están contenidos en nuestra norma oficial mexicana y vamos a hablar acerca de algunas tendencias. El problema del consentimiento informado es un problema a nivel mundial. No creamos que solamente en México sucede, ni que solamente en nuestros hospitales o en nuestra práctica privada. Es un problema que ha ejercido a nivel mundial y hay una preocupación de todos los médicos y especialmente de los ortopedistas por tratar de resolver el cómo evitar las demandas o las reclamaciones por una ausencia de información o fallas en el consentimiento informado. La norma oficial mexicana es muy clara: el nombre de la institución, el título del documento, lugar, fecha, acto autorizado, riesgos y beneficios del acto y la autorización. Esto es importante y a veces se nos olvida, que también lo contempla la norma: autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado. Ninguna cirugía está exenta de complicarse. Entonces, la norma también prevé eso y debe estar asentado en nuestro documento. El documento es la carta o la finalización del proceso y por eso es muy importante que entendamos cuál es el proceso. El proceso del consentimiento informado llega a su cumbre con la carta, donde se plasman la información para el paciente y la aceptación por el mismo. ¿Cuál es el mejor formato? No hay un formato. Los formatos institucionales, los formatos
electrónicos, todos ellos, mientras más vacío es mejor. En el hospital donde estoy se adoptó un formato único general que te orienta para que no se te olvide ningún punto, pero al final son 400 caracteres libres para que pongas todo lo que tú quieras en respecto a lo que tú platicaste con tu paciente como momento cumbre de esto. Diagnóstico, acto médico, descripción, la institución, beneficios, riesgos esperados, complicaciones, opciones, alternativas, consecuencia negativa, consecuencia de revocación y la mentira, ¿no? Que siempre ponemos, yo, el nombre del paciente, declaro que he leído, entendido, se explicó en forma clara y sencilla, todo eso que en sí, eso lo tiene que poner el paciente a mano, porque es lo que él entendió, lo que él captó. De ahí las nuevas tendencias, inclusive, de que el hacer examen al paciente antes de la cirugía, o técnicas de retroalimentación en la consulta para asegurarse que realmente entendió lo que se le está explicando. Todo eso ha plasmado en artículos de revisión que vamos a ver. Pero entendamos nuevamente que el consentimiento informado es el proceso médico en el que se le otorga la información sobre la salud del paciente para que pueda tomar la decisión y en ejercicio de su autonomía aceptar o no el procedimiento que se le propone, así como conocer las alternativas que pudiera tener, ¿no? La función principal del médico es esa decisión. Lo que nos diferencia del doctor Google, de la información, de todos los medios que el paciente puede obtener, es que al sentarse el paciente con el médico, entre los dos toman la decisión del tratamiento que se le va a otorgar, ¿sí? Y entonces ese es el momento en el que el paciente otorga la confianza al médico. Eso no debe de ser olvidado y eso es lo más importante, la relación médico-paciente para otorgar el consentimiento para la cirugía. Esto es un factor que tiene muchos factores y muchos de esos factores son relacionados al paciente. El paciente está en un estado de vulnerabilidad, eso lo tenemos que entender y el estado de vulnerabilidad afecta tanto la percepción como la conciencia. El paciente, aunque esté muy cuerdo y mentalmente saludable, como lo puse en la diapositiva anterior, aún así puede ser que no entienda. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay muchos estudios al respecto. Hay miles de causas de reclamaciones a nivel mundial y sobre todo en ortopedia, la mayor cantidad de reclamaciones se enfocan a los pobres resultados o a las complicaciones posoperatorias, ¿no? Casi siempre, si no es, sabemos que nuestras obligaciones son de medios, pero generalmente se nos exigen resultados, ¿no? Porque trabajamos con eso y el paciente de ortopedia no es un paciente que se muere, es un paciente que sigue caminando, que lo restableces con secuelas, pero obviamente el paciente ya venía mal, ya venía fracturado, ya venía con una patología y hacemos lo mejor que podemos para restablecerla. No siempre logramos el objetivo, no siempre logramos el resultado, sin embargo, siempre se nos exige. Esto ha causado muchos litigios a nivel mundial. Un ejemplo, en los Países Bajos, un análisis de 10 años, al menos el 6% de los reclamos están relacionadas al consentimiento informado, ¿sí? Y el 20% o el 25%, o sea, un cuarto de cada uno, el caso resultó a favor del demandante, porque no recibió la información adecuada o es lo que ellos alegan. La ortopedia, por lo que hemos platicado, es la especialidad más demandada. Esto genera un alto costo y una gran repercusión en tiempo, en dinero y en prestigio inclusive de los médicos. Esto por estas fallas a los principios que ya vimos, a los principios de autonomía. Pero esto siempre, como lo vamos a ver, está sujeto a la percepción del paciente. Este es un estudio muy interesante que se hizo, en el que después de la cirugía le preguntan al paciente qué recuerda de los riesgos, beneficios o complicaciones de su cirugía. Y vean, los números no mienten, la mayoría, al menos el 40%, ya no se acuerda de las complicaciones que le dijeron antes de operarse, a pesar de que este fue un estudio en el que se le otorgó la información completa, se verificó que lo supieran y al final los pacientes no lo recuerdan. Y eso es más en las cirugías selectivas de ortopedia. Se acuerdan de la cirugía, del diagnóstico, pero no de las complicaciones que le dijo el doctor que iba a tener antes. Entonces, esto no solamente es un problema de cómo lo hacemos, sino cómo lo percibe el paciente. Entonces, no importa qué tan bien hagas tu consentimiento, siempre está la otra parte, el paciente que está enfrente de ti. Por eso la relación médico-paciente es la cumbre para evitar cualquier tipo de reclamación por la vía que sea, ¿no? Más allá del documento formal, ¿no? Y de ahí muchos han hecho intentos por diferentes formas para cómo obtener el consentimiento informado,
que lo hagas previamente en tu consultorio para que asegures que haya una buena comunicación, que es un ambiente propicio, que recalques en cada parte del expediente que le vas informando al paciente lo que vas haciendo. Ya también las recetas de cocina, mira, cuando sea una fractura vas a tener infección, sangrado, daño neurológico y así. Y así en muchos países se ha buscado, inclusive en España, que encasillan a las sociedades médicas que den los formatos para la especialidad específicos y para cada padecimiento, ¿sí? Las tendencias actuales en los artículos que revisé, finalmente todos van hacia lo mismo: otorgar mayor información, archivos multimedia, videos de la cirugía, examen del paciente, técnicas de realimentación, es decir, más información. Más información a un paciente que está vulnerable, genera un ambiente de inseguridad o de falsa seguridad, que es muy fácil o muy deleterio, muy fácil que esto se rompa, ¿no? Entonces, para llevar a casa esto, en el consentimiento informado no hay una receta de cocina, es un documento personalísimo, tiene características únicas con cada paciente, desde su forma de captar hasta de la patología y de las patologías agregadas. Es el momento cumbre de la relación médico-paciente y aún el formato más completo no garantiza el entendimiento de la información para el paciente. Y además, adicional al consentimiento informado, por ello, es que debemos documentar el actuar médico y seguir las reglas del juego, documentar las reglas del juego, que nuestro expediente, nuestro actuar esté fundamentado y que todo esté apegado a la lex artis, a lo que se debe hacer, ¿sí? Para que más allá del entendimiento del paciente, nuestro actuar quede bien registrado acorde a la lex artis. Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia la invitación que tuvieron para el comité de peritos. Frida, pues esta diapositiva te la he robado porque pues también es mi alma mater. Yo inauguré este hospital y siempre orgulloso de seguir perteneciendo igual. Vamos a hablar un poquito sobre el consentimiento informado en cirugía de mínima invasión. O sea, yo me dedico mucho a hacer artroscopia. Este es el hospital donde estoy trabajando. Mi querido Colegio Mexicano de Ortopedia, antiguamente sociedad, que fui yo ya presidente, soy miembro emérito y actualmente trabajo exclusivamente en la medicina privada. La praxis médica ha sido cambiada en los últimos años y va a seguir cambiando día tras día. Y nosotros vemos que anteriormente la medicina era considerada como una medicina paternalista, de gran veneración para el médico o la figura del médico, donde la relación médico-paciente era envidiable. Esto desafortunadamente ha ido cambiando hasta llegar a ser una medicina exigente, legislativa, máximo cuando se trata de un tratamiento quirúrgico. Las demandas, como ya se han visto en las pláticas anteriores, han ido aumentando y están a la orden del día, con un gran número de profesionales en la medicina cuya actuación ha sido buena, pero han sido demandados. La relación médico-paciente inicia con el primer acto médico de la historia y es inherente al actual médico. La relación médico-paciente, como ya lo dijimos, paternalista, está basada en la confianza del paciente hacia el profesional de salud. El médico tomaba decisiones la más acertada y el enfermo y los familiares, sin discusión al éxito o al fracaso del diagnóstico y del tratamiento. El médico era un profesional exento del juicio crítico sobre sus actuaciones. En base a esta confianza ciega al médico, era fundamentalmente valorado por su prestigio y los médicos consideraron su trabajo como una gran entrega hacia el paciente y para la sociedad. La medicina siempre ha tenido algo de mágico en la mente de nuestros antepasados, por lo que siempre había estado ligada hacia brujos, hechiceros o chamanes.
Los avances científicos, como ya vimos, y la comunicación actual y la facilidad para la información en las últimas décadas ha dado una falsa idea de que en la actualidad es muy fácil el resolver cualquier problema que ataque al paciente con un mínimo riesgo. Esto está muy lejos de la realidad. La nueva relación del médico es más horizontal. En ella el paciente tiene autonomía para tomar decisiones en el uso de su libertad individual. Por lo que muestra una relación actual entre el paciente, es un contrato entre este y el médico. Pero la ley no lo especificaba, no hay una figura bien. Por lo tanto, nació esta carta o este formato de consentimiento informado, el cual en la actualidad es indispensable para el procedimiento diagnóstico o terapéutico. En muchos casos también se culpa a los médicos por las deficiencias que se tienen en el sector de salud pública, la falta de equipo, el suministro, etc. Los médicos siempre van a ser los responsables a los ojos de la población y el único culpable va a ser el médico, lo que en verdad no es la verdad. Por lo anterior, esto ha variado la relación médico-paciente, tanto a nivel público como privado. Yo recuerdo a un médico que todos lo deben de recordar, Paquito Arellano, que decía que todo paciente era un tanto institucional o privado, hasta no demostrar lo contrario. Por lo tanto, hay que tener siempre cuidado en ese aspecto. La relación médico ha cambiado y ya no es espiritual, habiéndose convertido en una relación de contrato sometido a la ley por sus implicaciones legales y debemos de cumplir una serie de normas. Los médicos no consideramos que sea nuestra labor, y con la ética profesional y las buenas prácticas, lo que debería de no preocuparnos más. Pero aparte de eso, es muy importante y no olvidar que el consentimiento informado es un salvoconducto que no exime de nuestra responsabilidad en la relación entre el médico y el paciente. Es muy importante no olvidar que el consentimiento es para cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico, es una información, nunca exime de una correcta en la actuación médica. Y todo nuestro desempeño debe desarrollarse en la lex art ad hoc. Preocupa en todo momento la mejor actuación científica para el paciente. Es importante explicar al paciente los riesgos, así como que no existe ninguna garantía absoluta, total, sobre los resultados, que es bien importante recalcarlo muchas veces, porque los recursos que disponemos son ni perfectos ni absolutos, y esto se puede transmitir a dinero, y que es lo que buscan muchos de los pacientes. Por lo anterior, hoy en día los médicos debemos de completar conscientes y aceptar un formato de consentimiento informado, el cual debe ser específico para cada paciente, para cada individuo, para cada tratamiento que se va a efectuar, así como referir las complicaciones o efectos no favorables que se pueden presentar durante el evento, así como la probable solución de los mismos, si es que lo hubiera, lo que va a ser una pieza clave en la relación médico-paciente. Debemos de informar al paciente. Los médicos estamos obligados a informar a los pacientes y a los familiares en términos comprensibles el diagnóstico y el tratamiento que vamos a realizar, así como los riesgos que tiene cada procedimiento. Esto debe ser en forma verbal y escrita, y lo debe de firmar el paciente y como mínimo 2 testigos que pueden ser familiares o allegados de los mismos. En muchas de las instituciones privadas se hacen los consentimientos en forma general, los cuales pueden venir en machotes a nivel de la computadora y distan mucho a veces en
protegernos o proteger al paciente en esto. Este es un consentimiento a nivel de la institución privada donde yo trabajo, en la que muestra que declara el paciente bajo decir la verdad, que conoce los beneficios y los riesgos que tiene, pero dicen mucho de ser completamente para destinar cada complicación que se puede presentar en nuestra cirugía o en el tratamiento. Ese es otro consentimiento que siempre es bien importante hacerlo, que es el marcaje cuando tenemos dos articulaciones, ver exactamente cuál es la rodilla o el hombro o la mano que vamos a operar. El consentimiento informado que nosotros estamos manejando, datos bien importantes, el nombre completo del paciente con sus 2 apellidos, fecha exacta de nacimiento, la edad del paciente, el estado civil, la dirección completa del paciente, igual el nombre completo del médico tratante, la cédula profesional, cédula de especialidad, dirección del consultorio, nombre del hospital donde se va a realizar el procedimiento y la dirección del mismo, fecha exacta donde se va a realizar el procedimiento, nombre completo del procedimiento que se va a realizar y una breve explicación del mismo, material que vamos a usar, etc. Descripción de los riesgos posibles que se pueden presentar, desde los más sencillos, los infrecuentes, hasta los más graves y frecuentes, con los posibles tratamientos para resolverlos. Descripción de los riesgos inherentes de cada paciente por la morbilidad existente, la edad, padecimientos previos, etc. Declaración del paciente que recibió la información adecuada y completa en un lenguaje sencillo y entendible, y manifestación de que el paciente se le aclararon todas las dudas. Un apartado en el cual puede cancelarnos en cualquier momento este consentimiento, firma del paciente, 2 testigos y del médico con la fecha de la emisión del documento, que debe ser por lo menos 24 horas antes del procedimiento. Ese es un procedimiento que yo hago, que va mi nombre, mis cédulas, el lugar donde lo voy a operar, el nombre del documento de consentimiento informado para artroscopia de rodilla X, el nombre del paciente, la edad, el domicilio, y declaro que el médico me ha explicado que es conveniente en mi situación al tratamiento quirúrgico consistente en una artroscopia de rodilla X con una meniscectomía o no, sutura meniscal o lo que le vaya yo a proponer, pero siempre ya aquí estoy conformando de que el paciente ya sabe su diagnóstico y el propósito principal de la intervención es diagnosticar y tratar las patologías que vamos a encontrar. La intervención precisa anestesia, que debe ser valorada por el servicio de anestesia. La intervención consiste en introducir, aquí damos una pequeña reseña que vamos a hacer, nos vamos a meter por portales, vamos a meter una cámara en la cual vamos a filmar la cirugía, que tenemos que él esté consciente que se va a firmar y que toda intervención pues da riesgos inherentes por la misma técnica o por la situación del paciente, diabetes, etc. Igual las complicaciones que podemos tener en cualquier artroscopia de rodilla incluyen pues muchísimas. Aquí son unas cuantas, ustedes pueden poner las que más crean necesarias: infecciones, lesiones, hemorragias, rigidez, etc. Debemos de informarles qué pueden pasarle. Probablemente si leen todas estas complicaciones, el paciente se les vaya. No pasa nada. Recuerden que si alguien no los quiere y se va, pues qué bueno, porque nunca los ha querido, ¿no? Si en el momento quirúrgico, que tenemos que ponerlo muy claro, surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la técnica quirúrgica programada. El paciente debe de poner claramente que ha comprendido las explicaciones que le han facilitado en lenguaje claro, sencillo y el facultativo les ha planeado. También
comprende que en cualquier momento y sin necesidad absoluta puede revocarnos nuestro consentimiento. Y al final, nuevamente consiento que se realice el tratamiento quirúrgico de la artroscopia de la rodilla que ya habíamos mencionado, efectuada en el Hospital X el día tal a tal fecha. La firma del médico responsable, del paciente y de 2 testigos como mínimo. Pues yo agradezco que me hayan escuchado y esperamos que les quede un poquito más claro este consentimiento informado. De nuevo a su casa, a nuestra casa del colegio. Es un ambiente académico y de amigos, como nuestro presidente lo marcó. Precisamente la humanización y la forma de transmitir el conocimiento a través de la convivencia es de suma importancia. Las veces a los amigos que estuvieron encerrados y a aquellos que ya no van a venir porque sucumbieron, ¿verdad? Tristemente. Precisamente, haciendo un poco de historia, propongo a ustedes este concepto de que es una hipótesis de lo que les han comunicado mis colegas, y a este respecto es una defensa del facultativo, no lo es así, porque representa, doctora, un derecho humano, como iré ahondando durante el curso de esta presentación. Es un proyecto de trabajo que emana del trabajo diario, bien aplicado, de nuestro grupo de trabajo, presidido por nuestro colega, y además nosotros vemos un proceso que no es precisamente un documento, como les platicaron, sino que es algo que necesitamos basados en la historia del hombre. Si nosotros acordamos de que el nazi creía que él estaba actuando porque su conciencia así se lo marcaba, el fascismo, el antisemitismo, y marcó un paradigma en 1947, cuando el primer juicio, que están prohibidos esos ejercicios, porque son juicios ad hoc, que no debe ser así, a modo. Entonces, nosotros debemos de considerar que ese juicio se hizo así porque perdieron la guerra, pero también había que castigar el exceso que ocurrió de esa forma. Ustedes se deben de acordar, muchos aquí estaban, no nacían, el estudio de la talidomida como un antiemético, y tuvimos los malos resultados, ¿verdad? Y entonces era el excesivo abuso de los laboratorios de la investigación, porque este consentimiento informado no nada más es para la práctica médica, es para la investigación, como en reglas internacionales para investigar con animales y con humanos. Avanzamos un poco. Y El hombre y la cárcel, de un admirado escritor, Oscar Wilde, inglés, que él escribió lo que sentía cuando estuvo en la desesperación, en el aislamiento. Y su servidor, yo salí el lunes del hospital, del que dirige mi amiga Medina Rodríguez, y el estar de ese lado y entrevistarme con algún enfermero que le digo, fíjate que el paciente de frente de mí tiene una osteomelitis, una osteitis, y tiene la fístula abierta y dice que teme manchar la cama. Entonces vengo a decirte que si le pueden cubrir, aparte estamos en un cubículo con cirugías limpias, y él tiene 30 años de osteitis. Mi maestro, profesor Alonso, en Birmingham, Alabama, él promulga que las infecciones deben tratarse como procesos malignos, con procedimientos radicales. ¿Se acuerdan la cirugía de Papinot? Que casi arrancabas el hueso, ¿verdad? Y como luego Frida Medina promulga el Masquelet y lo que tú quieras, y nuestro amigo Yanudis, etcétera, ha avanzado mucho la medicina, pero las secuelas son importantes. Entonces imagínense que yo estaba con mi rodilla operada, así que no sé, me voy a brincar, mientras los médicos algo estamos pagando, ¿verdad? Porque siempre se nos aparece el diablo. Mira cómo tengo mi secuelas de la apendicitis no tratada porque tenía retrocecal. O sea, ¿quién se iba a imaginar que ese dolor de riñones era una apendicitis aguda? O después de operarme esta rodilla y luego me dice mi colega cirujano,
tenías otra plica. Digo, caray, estoy mal construido, ¿verdad? Entonces, realmente no hay un estándar de oro de hacer un consentimiento informado. ¿Por qué quieren seguir removiendo y lo que llevan los escarabajos empujando y saben lo que llevan adentro, los huevitos y lo que empujan? Entonces, tenemos que romper un paradigma. Tenemos que ver que la Suprema Corte de Justicia y cómo está el galeno dedicado acá, por eso no existe la negligencia. Si no vamos a la raíz de neglected, pues es que estoy contestando mi teléfono, estoy operando y estoy cantando, chiflando y aplaudiendo, no se puede, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, estás concentrado y estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Y aquí, en este caso, tú vas a ser piadoso con el paciente para diagnosticarlo y proponerle el costo-beneficio de esa cirugía. Cuando a un paciente tú le reconstruyes un ligamento cruzado cuando tiene 70 años, oye, lo que le toca es otro tipo de cosas. No estamos hablando hoy de cirugía de rodilla, así que vamos a obviarlo así. ¿Qué ocurre? Y voy a leerlo porque está muy chica la letra, a lo mejor no se alcanza a leer hasta por allá, que es un proceso. Es inclusive, no está escrito por la Suprema Corte de Justicia, ni existe un documento en el derecho específico que nos diga del contenido y cómo debe de irse estructurando paso a paso el consentimiento informado. Existen vestigios en la norma oficial que la citaron aquí varias veces, el 004 del 2012 del expediente clínico, donde precisamente se dice cómo debe de hacerse el expediente. Pero el expediente, colega, ¿para qué se hizo? En los propósitos del expediente es para documentar. Cuando vas a hacer un estudio y vas al archivo del hospital allá, pues no encontramos un expediente y un buen seguimiento para poder darle curso. Pues por eso el expediente debe estar allí y ahora con sistemas computacionales pues tenemos la virtud de poder seguir un estudio de eso. Un derecho, no defensa del cirujano ortopedista. Un procedimiento dentro del proceso de atención. Es un procedimiento que, doctora, así cuento que se ríe, no es que lo hagas al principio o lo hagas a la mitad de la consulta, o lo hagas una noche antes de la cirugía, que llega la internista y corriendo a valorarte la anestesia. Estuve de ese lado, y no viene la internista, y no llegó la internista a valorarme como adulto que soy, pues tenía que haber, porque tengo un montón de comorbilidades, y entonces no llegó nunca. Pero mira, yo chitón, porque si digo algo, en el quirófano me regresan porque no tenía valoración de medicina interna. Pero ¿qué me pasaba? Si ya tenía yo mis exámenes correctos, pues no pasó nada. Y sí me llevaron a que firmara yo el consentimiento. ¿Pero qué es más valioso? ¿El consentimiento o que no tenga valoración de medicina interna? No me digan, sopésenlo. Entonces aquí la cuestión muy importante que tenemos aquí que considerar es la siguiente. Es tan valioso nuestro actuar médico que dicen, yo nada más trabajo en privado y allá en Santa Fe. Pero el que trabaja en el medio institucional o el que trabaja como tú en Polanco, entonces realmente tenemos diferentes rasos. Hay pacientes de allá de Tláhuac, que es donde va él allá al hospital de doña, ¿cómo se llama? Petra, la doctora Petra. Entonces aquí la cuestión muy importante que tenemos que considerar es que son diversos niveles de educación y nosotros como galenos tenemos que ser curas, abogados, psicólogos, confesionarios, etcétera, porque tenemos que ser profundamente humanos y estar por delante. ¿Qué haces cuando tienes un paciente como que te da mala espina, como que te da escozor? Y eso se lo mandas a tu peor enemigo. Mire, yo conozco un médico bien bueno que es el doctor Rosiles, que está enfrente, vaya con él y te deshaces. Tuve una discusión con Quillo, porque le digo, ¿cómo es posible que en el video se vea que netamente el paciente con esa lumbalgia, ya casi ni el viento le daba y se exageraba, porque seguramente tenía un interés secundario? Luego entonces tenemos que considerar que nuestro trabajo vale, y aquí donde yo como tercero en discordia que peritamos y entro a este aspecto, porque no salva el abogado. Cuando está en controversias una ciencia, imagínense una ciencia como la arquitectura o la ingeniería, pues entonces tiene que ver alguien que sea experto en eso. ¿Quiénes son los expertos en cirugía? Pues nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de recibir un honorario, porque es honorarios. Pero si alguien, le voy a poner argumento aquí, operadora
Hospital Ángeles SASB, como dice mi colega que trabaja allá, pues dijo, lo que pide el doctor Hernández, aquí estoy yo como perito tercero en discordia, doctor Roberto Hernández Rodríguez, lo marca el superior, a continuación me permito, es decir, que estoy en absoluta y total inconformidad de mi poder dante, o sea, la operadora de eso, de que el doctor está pidiendo demasiado cuando yo voy a decidir en un juicio pecuniario de 5 millones de pesos y yo nada más estoy pidiendo 40,000 pesos y él, en base a la ley orgánica del Poder Judicial, el 140, que deben de darle al doctor 11,500 pesos. Fíjense nada más, y el Hospital Ángeles, y ustedes que le prenden incienso, como dice nuestro señor presidente, y se le revientan las palmas, y están aplaudiendo, el Ángeles, cuando la actora es el que demanda, ¿no? El que demanda, está demandando al Ángeles. Y dice, sí, estoy de acuerdo con lo que pide el doctor Hernández, 40,000 pesos, porque además paga kif, la mitad paga la actora y la mitad paga el demandado, 20 y 20. Entonces yo quería que yo le cobrara 10 y 10, ¿no? Fíjense nada más, pero como el trabajo es libre, y eso, pues ahí se la ven. Yo prefiero sacarme del ombligo lo que se hace la pelucita a estar peritando y haciendo algo que no me va conmigo, ¿no? Entonces, eso que viene allí en lo pecuniario es un científico imparcial y un conocimiento médico-quirúrgico. No los ayuda el abogado. El abogado no va a saber si la radiculopatía se la provocaron los tornillos transpediculares, etcétera, etcétera, porque este es de columna el caso. Avancemos. En este mismo sentido, fíjense, en todo el país tenemos solamente 2 grupos de la federación y nosotros como colegios. Y somos los más reconocidos peritos y solamente yo que me encuentro en los 2 asociaciones de educación y que lo marca el artículo 50 de la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución, parece trabalenguas, ¿cuál es la función de los colegios? Vigilar la legalidad y la moral. No un desplegado que le mandan al presidente porque atraparon a un anestesiólogo de Querétaro que hizo cual o cual mal resultado. No, en Nuevo León con la meningitis del hongo, ¿no? Después de la aplicación de la anestesia. Nos pronunciamos en contra de ese acto porque el colegio, no, somos colegio, pero hay que ver legalidad y moral. Y en este caso es de suma importancia que el colegio vigila el buen actuar y el buen resultado. Nadie se prepara un viaje a Grecia y sabe que se va a enfermar o que le va a hacer algo. No, va con la mejor intención de lograr el cometido, ¿sí o no? Entonces, aquí tenemos eso. Mínimos son mínimos. ¿Cuántas consultas se dan en tu hospital, Frida Medina Rodríguez? ¡Un montón! ¿Y cuántas semanas tenemos? Bien poquitas. Posiblemente estemos exagerando los abogados porque estamos con esa fábula de Pedro y el lobo. ¡Ahí viene el lobo y ahí viene el lobo! ¿Cuántas consultas dan ustedes? Y yo creo que los jóvenes nunca los han demandado. Tampoco a Raúl nunca lo han demandado. Ni a mí tampoco. Al chino que estoy metido en ese lead de andar buscando con la justicia, ¿verdad? Entonces, le avisé al presidente de la FEMECOT, a Garín Satucha, le mando un saludo, me está escuchando, y a mi director de peritos, doctor Martínez, métanse porque no importa. Dijo el doctor Guillermo García Pinto, unirnos en el conocimiento. Aunque en los dineros no nos unamos, pero nos unimos en el conocimiento y en el propósito de esparcir este tipo de concepto. No es un documento para defender al doctor. Hay un principio que la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Interamericana, donde emitió en el 2012, es un principio pro persona, pro homínides, pro humanos. No dijo pro doctor y menos ortopedista. Entonces, imagínense ustedes ¿qué ocurre con el médico? Pues tiene que estar preparándose continuamente. También la socialité también, ¿verdad? La socialité, que bueno que pasamos esa cena ahí, Guillermo García Pinto, el año pasado, ¿verdad? En la cena muy buena en ese museo. Pero tenemos que estar bien conscientes que para los jóvenes esto es un charcot. Entonces nosotros no podemos meternos a dar nuestro apellido de que lo vamos a sacar adelante. Hay patrones y protocolos para manejar eso, pero ni se metan, ¿no? Dice, le ponemos un yeso, ¿verdad, Feli? Y ya con eso lo manejamos.
¿Y qué hace el doctor Hernández cuando están diciendo cosas tan tremendas como métele un artroscopio en el espinazo de la rodilla, se lo metes al espinazo? ¿Cómo va a ser posible si la Lex Artis no lo menciona así? Claro, lo puede hacer aquí en Chinchesbrada, ¿verdad? O en África, aquel que puso rayos de bicicleta en un yeso y lo publicó y le dieron un premio. Pero eso lo sanciona la ley. O sea, ese tipo de cosas sí no podemos hacerlas y no las vas a poner el consentimiento informado. Vean que el alcance del consentimiento no ocurre eso. ¿Cuándo nos demandan o cuándo nos denuncian? Cuando existe una palabra que promueve el doctor Hernández del chino, el mal resultado. ¿Cuándo ocurre un divorcio, doctor? No está casado, ¿verdad? Un divorcio. Cuando salieron las cosas mal. Pero te aventaron arroz y te aventaron flores y todo parecía que iba a salir bien. Y al final, ¿qué hubo? Un mal resultado. No entremos en detalles, doctor. Luego nos cuenta. Entonces aquí la cuestión es un diabético. Este diabético, miren, amputado del dedo gordo. Esto, miren, esta fractura supracondilia, encedoartrosis. Y vean, ¿por qué creen? Frida no me dejará mentir, ¿verdad, Frida? Ha de ser por la isquemia y colisionaron los alambres ahí que están isquemiando. O sea, son de lógica de párvulos, pero no lo vas a poner en el consentimiento informado. Y le voy a poner un alambrito porque así me enseñó mi maestro. Así dice mi libro, con el chino, ¿eh? Y aquí vemos a esta señora que está muy contenta, ¿verdad? Y entonces tiene esta fractura, mira, esta fractura que de acuerdo a los parámetros de mi escuela en Alemania manejábamos conservador por poner las placas especiales de gran perfil, te lleva las circunflejas y se necrosa y acabas con una reversa y la reversa no funciona, dice Valero, López Valero, de que es como tener un Ferrari en el estacionamiento y no sabes manejarlo. Entonces, que la prótesis reversa, bien cara, ¿verdad? No sé cuánto cuesta ahorita. Esta pseudo, a alguien se le ocurrió meterle injerto y ahí pulverizarlo y no se integró y mejor hubo la unión de la fíbula. ¿Qué tenemos acá? Este paciente que tiene 3 días de luxado con ese tobillo, pero es una paciente de 84 años con problema cardíaco y con una neoplasia. Entonces, y dice, llega el doctor y dice, le vamos a, como tiene una cardiópata y neoplásica, le vamos a reducir la fractura y la luxación en vivo. No, ¿cómo crees? Porque ese salvajismo no está permitido y no lo vas a poner en el consentimiento informado. Si lo pones, pues ya le está dando tu cabecita en charoles de plata al carnicero, ¿verdad? Entonces no es así como se debe hacer. Déjeme que me deje los labios. Entonces también, ¿qué tenemos acá? Esto, pues, una infección tan severa que hacemos como a Frida, que se le encantará porque es de su domain, ¿verdad? Sacamos un pedazote, todos los casos son míos propios, un pedazo de hueso, y entonces unimos y luego vamos a distraer, pero para no meternos en ¿qué opinas, Frida? No vamos a hacer allí, sino arriba de corticación, en la mesa, que es más fácil, y un chavo de 24 años, enfermero. Luego entonces, quiero mostrarles aquí, le voy a dar un clic al video, porque hay una iniciativa de ley que alguien le aplaudía en nuestro colegio, pertenecemos a un colegio del doctor Lomelí y yo, de la FENACOME, ¿verdad? Y entonces fueron por allá y le aplaudían al que posteó en nuestro chat, político más que social. Ya pasó, ya publicó el Senado por la senadora Valdés Martínez de la no criminalización del acto médico. Como dice esa película, Félix Santo, porque hoy es San Félix, sí, ya te festejaron. Así que hay que darle un aplauso a nuestro vicepresidente, San Félix. Entonces aquí la cuestión importante es, me río y me carcajeo. ¿Cómo va a ser posible que una profesión, nada más la nuestra, la que estemos humanistas, la que curamos, vamos a ser perseguidos como si fueran las sordalias, las cacerías de brujas, ¿se acuerdan? Pero nunca han perseguido a los ingenieros, ni a los arquitectos, y a los abogados, que sería un buen comienzo, como la película de Filadelfia. ¿Qué significan 10 abogados amarrados en el fondo del mar? Un buen principio, decía Washington. Entonces, aquí la cuestión importante es de que no criminalizar. Y entonces, ¿por qué? Porque no aprecian al doctor. Pero si no se murió un pollo, si un pollo se muere, pues lo metemos y no lo comemos, ¿verdad? Lo horneamos. Pero es un paciente. Y entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer aquí? Aquí, que prenda, aquí está. Entonces, déjame ahí con el cursor. Bien.
Señores, está solicitando el fiscal que todo el tiempo que dure el proceso ustedes estén en prisión preventiva oficiosa. Es decir, la ley contempla que por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo deben estar, la Constitución incluso dice que deben estar en prisión preventiva. Señores fiscales, no coincido con su postura. La prisión preventiva oficiosa es una medida inconvencional, es una medida inconstitucional, de hecho, dado que todo el marco, los instrumentos internacionales, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se han incorporado a nuestro sistema y son constitución por disposición del artículo 1. Nuestra Constitución contempla en el artículo 19 que la prisión preventiva en ciertos delitos se pone en automático, es decir, de manera oficiosa. 19, el artículo 1 de la Constitución. Entonces, cuando el doctor anda diciendo por ahí, porque fueron, la senadora Valdés Martínez es médica de Nuevo León, es médica, pero médica general, seguramente política nada más. Y entonces, cuando hay un mal resultado, hay que investigar de acuerdo a estos 3 patrones, tutelando la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Constitución, pero es la norma oficial, la guía de prácticas clínicas y la lex artis. Cómo operan los gringos, cómo operan los deutones, cómo operan en África, y entonces es lo que, no te duermas, León, estás bien cansado, ¿verdad? Entonces aquí la cuestión es muy importante de que consideremos, porque es el análisis que se llama la argumentación de la defensa y el attorney, ¿verdad? Los fiscales, como García Luna, ¿verdad? A que lo enjuicien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ver aquí? Les vinieron a vender a ustedes, queridos amigos, y me disculpo, todos mis colegas, machotes. No hay machotes. Nosotros tenemos que hacer el consentimiento informado desde que entra el paciente. ¿Cómo está, doña Pancha? Muy bien, aquí ya regresó, ¿verdad? ¿Qué cree? Ya encontré que es un charcot y no le voy a operar. ¿Y por qué, doctor? Porque el costo-beneficio no es así y porque le va a ir mal. Ah, mire, tiene un canal estrecho vertebral degenerativo, no le voy a hacer una endoscópica porque no está indicado para una columna degenerada, etcétera, etcétera. Y así, no le voy a hacer una limpieza articular a un paciente de 80 años, le voy a hacer una prótesis total de rodilla. Entonces vean cómo van adecuando, cómo le va a llegar el consentimiento ad hoc del hospital de Santa Fe para que ese me lo firme aquí y nada más le voy a tachar lo que no aplica para usted, ¿verdad que no? Entonces, en ninguna parte la Suprema Corte ha ido avanzando en ese sentido con jurisprudencias. Porque no existe un documento donde diga, no hay ninguna ley, se lo digo como abogado, maestro en Derecho Penal, de que no hay ninguna ley donde diga el consentimiento informado a través del Senado, la Cámara de Diputados, determinó que debe tener firma y que el que no lo haga así no está bien. Entonces aquí, ¿y de dónde creen que viene esto? De la Sociedad de Ozono. Entonces vean, o sea, compararnos con otros tipos de escuelas donde le digo, ¿y a dónde pone el ozono para una lesión de disco por un canal estrecho vertebral? Ah, lo ponemos acá para vertebral y eso. ¿Y sabrá el ozono a dónde irse para ir al disco? ¿Saben qué? Me surge la duda, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros consideremos eso. Y qué mejor situación de lo que yo digo para sustanciar mi propuesta de hipótesis es esto. Esto es una práctica clínica pura, médica y clínica, porque la paciente venía de Cuernavaca a verme, porque es mi paciente de hace mucho tiempo. ¡Ay, me rompí la muñeca y eso! Y me cobraban 45,000 pesos por el procedimiento. Yo le cobré 5 nada más. Y hice ese procedimiento que viene aquí. No necesito ni siquiera relatárselos, porque lo están viendo con sus ojitos, con sus sentidos de expertos cirujanos y lo entienden perfectamente bien. Y lo avala la cara de la paciente cuando ese día que le quité el yeso, un yeso que tipo Sarmiento dinámico, ¿verdad? Una reducción bajo tracción, y etcétera, etcétera. Y aquí estoy disertando en Cancún para los columnólogos. No vayan a ver las conferencias de los maestros de Canadá, Estados Unidos, porque vienen a proponer tratamientos, conceptos que no vamos a hacerlos de aquí, porque no hay lana. No hay lana, y el doctor López Ramos me dejará decir que no hay que hacerlo, no hay que aplicarlo, porque son de Canadá. Mi amigo Michael vino a presentar su evento. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Es lo mismo, documentar en el expediente clínico todo lo que vamos a hacer, que lo pueda leer hasta un juez, que no es perito en cirugía, y lo entiende perfectamente, y eso es en descargo para que no nos enjuicien, y no un documento firmado con 4 testigos, si quieren, póngale 5, y no los va a ayudar, ¿verdad, paisano?
Exactamente, no lo va a ayudar. Entonces aquí vemos perfectamente bien cómo está y a ver si quiere correr y eso, documentar que la paciente a los 15 días de que le quité los puntos estaba haciendo eso. Seguimos adelante. ¿Qué ocurre aquí? Estamos formando, van a recibir su diploma, estamos formando peritos, como lo marca la ley reglamentaria del artículo 5º, formando peritos que van a salir y van a ayudarnos a darnos los buenos consejos, a analizar perfectamente bien cuál es el resultado, que no se esperaba el mal resultado, como dice el chino, y aquí tenemos a los que acuden a nuestros cursos y esperamos que lleguen más. También tenemos la otra nuestra parte, aquí también estamos, aquí su servidor, donde manejamos, ¿qué? El ortopedista y la ley, pero también tocamos el aspecto del consentimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Hay delitos que se llaman de comisión por omisión. Aquí queda muy claro y es muy específico. Y la otra situación que tenemos aquí, una formación académica perfectamente bien sustentada, salud, donde tú puedas avalar tu conocimiento. Y aquí, por ejemplo, trataba con mi amiga Frida Medina, mi colega, con todo respeto, el consentimiento informado, cuando llega el paciente en un estado muy grave, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, cuando estamos aquí, y lo voy a ir manejando aquí, es el politraumatizado cada vez va a ser más grave por la velocidad y por el tipo de... Vamos a manejarlo con un montón de situaciones, pero con protocolos. Protocolo que va a darse origen sin firma, porque está en un caso de muerte. Esto ocurrió en el de la mañana, se dio el carro de la basura en Hannover, a la línea turca, llegó con un aplastamiento del cráneo y una fractura de abierto, y vemos que en unas salas diferentes están restituyendo, no nada más con cristaloides, están trayendo sangre y van preparando al paciente ya le buscan el catéter ahí con ultrasonido para prepararlo y pasarlo a la sala de OP. Y ahí vean cómo pasan, en esa bolsa que tenía ahí, es las esquilas de cráneo, se abrió completamente, ya no hubo que hacer trepanación. Entonces de aquí pasa el paciente, en mi compu los puedo adelantar, pero aquí lo vamos a hacer, va rápido, 5 minutos nada más. Entonces, donde vemos, ahí va entrando ya al quirófano la paciente, la van preparando de anestesia, el ultrasonido para encontrar el catéter y ya lleva su GANS, ven, lleva un fijador, ¿viste? Un fijador de GANS donde cierra la cerviz para disminuir el sangrado del plexo venoso 3 atrás, ya está en quirófano allí, vean el GANS. Bueno, en la sesión de preguntas y respuestas, el doctor Humberto Pulido nos pregunta, en caso de no poder firmar el paciente, ¿es igual de válida su huella digital? Doctor. Sí, jurídicamente no, porque nos pasa con los testamentos, se murió la abuelita y le tomamos el dedo pulgar ya muerta y lo ponemos, es lógico. Ok. La doctora María del Carmen Pestaña Herrera nos pregunta, se menciona que para realizar RCP se requiere de un consentimiento informado, pero en el caso de no tener un familiar, si no hay consentimiento, ¿quién la autoriza? Se adopta de inmediato la figura de consentimiento presunto, que significa que en caso de que pudiera tomar la decisión, la tomaría. Debe ser firmado por 2 facultativos, preferentemente que no estén tomando parte del proceso. Sí, el doctor Ezequiel Reséndiz nos pregunta si atiende un paciente en mi consultorio y considero que debe ser llevado a un centro hospitalario, debe de acompañarse con una nota médica suficiente o si falleciera en el camino, ¿es un delito, incurre en un delito o algún problema legal? No vas a mandar en envío un paciente, como en este caso del politrauma, que se va a morir en el camino. O sea, eso es tu responsabilidad porque no lo preparaste para que llegara allá. ¿Cómo te vas a meter a hacer una competencia de maratón si te vas a morir a mitad de la carrera? O sea, es lógico, ¿no? Entonces, es una responsabilidad del doctor de que mande con una nota, pero que sepa que va a llegar, ¿verdad, doctor?, al lugar, al destino. Un complemento.
tenemos que saber qué estamos llevando, qué estamos mandando, ¿sí? Hay prioridades y en un momento dado el paciente tiene que ir acompañado por un médico. Si se infarta, si lo mandamos caminando y todo bien, y se infarta, eso es otro problema. Pero si estoy viendo que es un politraumatizado que puede necesitar atención médica en el camino, es una negligencia no acompañarlo, ¿ya? O no tomar una ambulancia adecuada donde tenga excelente tratamiento, ¿no? Bien. El doctor Oscar Ruiz pregunta si durante la realización del procedimiento se necesita cambiar el mismo debido a las necesidades y condiciones del paciente en ese momento, se debe suspender el mismo hasta tener un nuevo consentimiento o se debe proceder a realizarse. No, en el consentimiento informado se especifica y como yo lo expliqué, que debemos de poner que si resulta algo que tengamos que modificar el tratamiento, es permitible hacerlo y se le informa al paciente desde el principio. Muy bien. Y finalmente nos preguntan el doctor Armando Raúl Hernández Salgado, ¿cómo debe ser la participación del colegio en este tipo de problemas? A ver, uno de los elementos que se repitió prácticamente en todas las pláticas es que es un evento personalísimo. Es un evento entre dos, la información de quien la da y de quien la recibe. El colegio puede asesorar con las maneras, pero las posibilidades de que sucedan eventos previsibles y no previsibles es infinita. El colegio no participa. Insisto, el paradigma es cómo defenderme. ¿Cómo defenderme de qué? La manera de defenderme es hacer las cosas correctamente y avisar lo que estoy haciendo, las limitantes que tengo para realizarlo, no solamente tecnológicas y de mi capacidad, sino las biológicas del paciente que estoy atendiendo. Está, en 10 años de ver casos legales, está íntimamente relacionado con el proceso de comunicación, la falta de individualización de la atención. Estamos viendo a los pacientes en forma mecánica. Insisto, a lo mejor todo comienza cuando cambiamos de médico-paciente a prestador de servicios y usuario de los mismos. Y ahí comenzamos algo bastante raro, algo bastante mecanizado. La relación es personal. Como hay tiempo y nadie lo preguntó, entonces, ¿qué pasa, doctor? ¿Cómo lo evalúa la Suprema Corte de Justicia cuando no existe consentimiento informado? Se concreta, se realiza una malpraxis médica. Fíjense nada más. O sea, ese es cuando no hicimos la cuestión esa. Entonces, ¿qué es lo que revisa la Suprema Corte de Justicia? Que no son expertos de medicina. Que en la historia clínica, y así salió la jurisprudencia, existan elementos, porque si ven que repiten qué hospital, qué dirección, el nombre del paciente, edad, eso viene en la historia clínica, ¿sí o no? En la dirección del expediente de clínico del hospital que le pertenece, ahí vienen esos elementos también de geográficos. Luego, entonces, en esa historia clínica debe de ponerse, porque ahí apartados, cuando un médico adscrito de base se pone a hacer una historia clínica, la hace el R1, ¿verdad? Entonces, y la inventa, es así como Corín Tellado, ¿verdad? Inventa las historias clínicas, pues ahí debe de poner el diagnóstico y el procedimiento que le van a hacer, y si puede hacer un análisis como un internista, no del tamaño de un internista, pero más o menos ortopedista, no le podemos pedir peras, ¿verdad? Entonces tenemos que agarrar y ponerle ahí los elementos que vean costo-beneficio y que existe un riesgo permitido, no una conducta temeraria, porque los juristas evaluamos conductas delictivas como ¿de qué tipo es el delito que cometemos los médicos? Imprudente. Déjense eso de culposo y doloso. O sea, imprudente. ¿Cuáles son otros delitos imprudentes que se le parecen? Los de tránsito. Ustedes no atropellan una ardilla porque querían centrar a la ardilla, ¿verdad? Se atravesó imprudentemente la ardilla y la atropellamos, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante. Imprudente. ¿Cómo se analiza? Que se los enseñe hoy. La norma, las guías de práctica clínica y la lex artis. Antes de quitarle la palabra totalmente, ¿cómo se dice consentimiento informado en alemán? Risikomanagement, o sea, manejo del riesgo, porque es un riesgo permitido. ¿Y cómo se firma ese riesgo? Desde que entra el paciente. Porque una inyección de penicilina, aquí lo sabemos, ¿verdad? Le va a provocar
un problema. El doctor Salvador Rafael Deidén nos pregunta, para realizar infiltraciones o inyecciones en el consultorio, ¿se debe realizar un consentimiento informado? Sí, aunque no todos son necesariamente. La norma dice que debe haber el consentimiento expreso. Puede ser toda la carta o simplemente el acuerdo del paciente, no solamente en ortopedia, también en ginecología y en distintos tipos de procedimientos de menor trascendencia. Yo sí leí entre labios a Lalo Carriedo cuando dijo que el paciente era una persona hasta no demostrar lo contrario. El paciente no tiene palabra, y no tiene palabra su presión arterial. Yo ayer operé un dedo en gatillo y le subió a 163 la presión, y solamente con local. La paciente, pero sí, pues se le subió. Claro que yo estaba así, la mano, aguántame 5 minutos y ya termino, ¿no? Consentimiento. ¿De la audiencia hay alguna otra pregunta? Toda vez que esta es una transmisión en vivo y tiene un límite de tiempo la transmisión, vamos a cortar y vamos a tener que hacer la entrega de los reconocimientos fuera de transmisión. Agradezco mucho su participación y me disculpo, estamos dispuestos a toda la ampliación y espero que a la brevedad podamos establecer alguna forma de respuesta, una forma de responder preguntas a través de las publicaciones del colegio por este capítulo de peritos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, gracias. Bien, quiero agradecer al capítulo de peritos. Quiero solamente rescatar 2 cosas. Una, tomando las palabras que dijeron que el consentimiento informado es un momento cumbre entre lo que es la conciencia y la confianza. Alguien que viene enfermo pone toda su confianza en el médico y la conciencia del médico se enfrenta a ese problema. Entonces es una situación muy, muy especial, adquiere una relevancia enorme y ojalá que esta sesión haya permitido que podamos entender más la magnitud de esta situación. La otra cosa que también quiero ver es la última pregunta que hicieron, ¿qué hace el colegio? Bueno, el colegio hace mucho, porque primero forma peritos para estas situaciones y segundo, estimula pláticas como esta, como la que tenemos ahorita nosotros. Entonces, solamente quiero agradecer la presencia de todos ustedes y esperando que esto sea de provecho para todos. Buenas noches.